detrás de esto. En un ratito te lo contamos, porque ahora lo tengo a Roberto Feletti, creo que está a través de Zoom o de Skype. Roberto, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué decís? Permitinos hacer alguna referencia. Sé que no es un tema en el que seguramente estés trabajando en este momento, pero hacíamos una referencia a la situación que se está viviendo hoy en el escenario energético a nivel mundial, ¿no? Con la crisis del petróleo y con esta decisión finalmente de la Argentina de posicionar al famoso barril criollo a $45, ¿no? En una interna que seguramente tiene mucho que ver con la negociación de la deuda también y con los intereses que algunos están poniendo sobre nuestra empresa nacional, YPF. Sí, hola. Ahora sí, buenas noches a todos, a todas. Sí, ahí hay una decisión primero. La caída del precio del petróleo está asociada al colapso de la demanda a escala mundial. Es decir, esto ya venía de antes, por eso muchos dicen que la pandemia le termina de poner el último clavo del ataúd de la globalización. Hay una fuerte crisis de demanda a escala mundial y eso desploma el precio del petróleo, y lo que pasa que también torna inviable, por lo menos en términos de costo-beneficio, la explotación del petróleo no convencional o ese yacimiento importante que teníamos nosotros de Vaca Muerta que había despertado tanta expectativa. Lo que hace el gobierno es poner un precio sostén a la producción, que está bien lo que hace, porque Argentina necesita autoabastecerse de petróleo y no puede permitir que se abandone la exploración y la explotación de petróleo. Al colocar el precio del barril criollo $15 por arriba, más o menos, entre 28 y 30 dólares que está costando el barril a precio internacional, lo que hace es asegurar una rentabilidad a los productores, no hacia los refinadores, como bien lo explicaban ustedes. ¿Para qué? Para que se mantenga la explotación y la exploración. ¿De qué petróleo? El petróleo convencional, ya no de los yacimientos de shale oil o shale gas, sino el petróleo convencional. Eso, por supuesto, YPF es la depositaria de la mayor cantidad de áreas en explotación y exploración. O sea que se ve enormemente beneficiada por ese precio sostén que termina siendo intraestado, en una parte, no en todos, intraestado. Clarísimo. Y eso provoca, eso va a provocar, porque esto en definitiva, en una gran medida, no todo, porque hay otras empresas que actúan en el mercado petrolero, pero termina favoreciendo a la empresa estatal. Claramente. Y eso obviamente que es resistido por, primero los refinadores, sobre todo Shell, que es la principal refinadora del mundo. Recordemos que tuvimos un ministro de Energía que apadrinó subas de tarifas enormes. Aranguren había sido CEO, ni más ni menos que de Shell. Era CEO de Shell, y tenemos también otras empresas petroleras que actúan y que obviamente no les interesa este tipo de desarrollo. Está claro. Roberto, te llevo al territorio de un debate político que tiene mucho que ver con la economía y que es el impuesto a las grandes riquezas, y particularmente de lo que se viene hablando en los últimos días, de un proyecto que muy probablemente se pueda empezar a debatir la semana que viene, luego de algunos ajustes que se están haciendo sobre los mecanismos de debate a distancia en el Congreso Nacional. ¿Cuánto ya accediste a la información del proyecto y básicamente cuáles son los postulados que vos entendés no deben faltar en esa normativa? Mira, yo no quiero intervenir en compañeros como Carlos Heller, que respeto muchísimo y que viene trabajando la idea, como Fernanda Vallejo. Yo sí lo que te digo es que primero que es una decisión correcta en un contexto donde vos tenés 100.000 millones de dólares, que en su momento no pagaron impuestos, que en su momento se fueron del país y que ahora se sinceraron y la verdad que pagan muy poquito de impuesto a los bienes personales. Por lo menos un incentivo a que los traigan debe ser cobrarle un buen impuesto. Sí, porque ahí tenés una quinta parte, hoy casi medido bien, es una cuarta parte del Producto Bruto Interno del país. Claro. En el exterior, que en su momento no pagaron impuestos, es lógico que contribuyan. En segundo lugar, vos no estás sacando recursos de flujo de la economía. Si vos aumentaras el IVA, el impuesto al consumo, aumentaras el impuesto a las ganancias, estarías retirando recursos de actividad productiva. Eso no, eso es un stock de riqueza que está inmovilizado, que está atesorado, que no está ingresado al circuito productivo y que el Estado tiene que tomar y reingresarlo al circuito productivo. Así que en ese sentido
no tiene contraindicaciones. Obviamente esto está en línea con lo que está pasando en el mundo. Sí. Todo el mundo está diciendo, hay un efecto de pandemia, el efecto de pandemia lesionó severamente la economía, hay una necesidad de cuidar a la población, el nivel de actividad cae. Bueno, ¿quién financia esto? ¿Cómo se financia esto? Sí, Roberto. Están interviniendo, los estados están interviniendo. Claramente están interviniendo y estados que estados que uno no pensaría que podrían intervenir tan fuertemente como es el caso de Estados Unidos. Pero te quería llevar a cuánto se recaudaría. Digo esto porque es importante explicar esto. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque muchos dicen, bueno, se recaudaría poquito. Pero según los números que manejo yo y que manejan muchísimas personas, se recaudarían más de 3.000 millones de dólares con este impuesto. Sí. ¿Es así? La estimación más precisa que yo vi es 3.400 millones de dólares. Es una cifra muy grande, muy grande, muy grande. Pensemos que parte de la oferta de deuda con el aplanamiento de la curva de interés, y viste que ahora es bueno hablar de aplanamiento de la curva en el plano sanitario, también la oferta es aplanar la curva de intereses. Vos pensás que con esa cifra, con 3.400, 3.500 millones de dólares, estarías afrontando casi un 60% del servicio de intereses que la Argentina tiene que pagar en los próximos años, suponiendo que la oferta que hizo el ministro Guzmán fuera aprobada y saliera bien. Vos ahí tenés una fuente de recursos para que la deuda se pague de un modo casi te diría incruento para el sufrimiento de los argentinos. Es perfectamente compatible la expansión de la economía con el pago de la deuda. Esto es lo mismo que ocurrió cuando nosotros en el gobierno de Néstor y Cristina se hicieron los canjes 2005-2010, que se bajó el stock de deuda, se comenzó a pagar el cupón PBI y demás, y realmente durante 10 años, hasta el ataque especulativo de los buitres, la deuda no fue un problema para el crecimiento económico argentino. Bueno, si vos pusieras esta fuente de recursos para el Estado y la empalmás con la oferta del ministro Guzmán, y estarías asegurándote para el futuro un sendero de crecimiento tranquilo y sin sobresaltos, fiscales por lo menos. Sí. Roberto, usted sabe que Crónica es pantalla caliente de trabajadores, y hoy, en el marco de lo que usted alguna vez me dijo en una entrevista para BAE Negocios, no se puede concebir la economía lejos de la gente. La Organización Internacional del Trabajo, bien digo, pronosticó que la pandemia ya demanda al empleo no registrado para América Latina en 140 millones de personas. Y puntualiza que todas las economías del signo que sean tienen que apuntar a sostener a la gente. Digamos, hay que hacer los cálculos a partir de ahí, ¿no? Y yo creo que el gobierno, primero comparto ese diagnóstico. Y no podemos pedir a la gente que cumple el aislamiento social, que se quede en sus casas, pero que sufra la penuria económica, que abra la alacena y no tenga para comer. Eso es imposible, es inviable. El gobierno avanzó con el ingreso familiar de emergencia, el gobierno avanzó con el subsidio del 50% al salario del sector privado, el gobierno avanzó con los créditos a tasa cero para monotributistas, es decir, ese tercio de la economía informal está comenzando a ser asistida. Me parece que podemos discutir que tendría que ser más rápido, que a lo mejor es insuficiente, pero está comenzando a ser asistida por encima ya de la red de asistencia que se había creado entre el 2013 y el 2015 con la extensión de la cobertura previsional, de los saberes previsionales y la extensión del salario familiar en la asignación por hijo. Ahora, el tema es cuál es el sendero productivo que permite una reincorporación de esos trabajadores a el circuito formal. Este es el gran desafío. Habiendo tenido muchos años de crecimiento, la informalidad que recibimos, que era casi el 60%, efectivamente, bajó un tercio, bajó un 33%. Ahora, para bajar más, y bueno, eso cuesta mucho. Yo creo que se viene un escenario donde yo no creo en el fin del capitalismo, ni estos pronósticos así grandes éticos, yo no creo eso, pero sí creo que hay una reformulación del capitalismo, por lo menos del capitalismo global que nació en 1989. Clarísimo. Hay una reformulación, ya venía golpeado con la crisis del 2008, y yo creo que el virus le da, como decía antes, un tiro de gracia a este esquema. Va a haber capitalismos más nacionales,
con mayor presencia del Estado, con mayor preocupación por los recursos nacionales y también con procesos de mayor integración social. Bueno, ahí Argentina tiene hablamos de energía, produce alimentos, produce indumentaria, tiene fibras textiles, las que pidamos, tiene industrias maduras como la construcción, la metalmecánica, la automotriz. Bueno, yo creo que es un trabajo muy grande que por supuesto tiene que estar el Estado en la educación, de ir reintegrando al sector de la economía formal a esos trabajadores. Mientras tanto hay que tender un puente social. Clarísimo. Sí, claro.